Hermanos, buenas noches. Continuando con la enseñanza acerca del reino de Dios, en esta ocasión vamos a revisar sobre la historia de la doctrina cristiana en la era moderna. Para introducirnos un poco más sobre este tema, el reino de Dios jugó un papel más prominente en la teología protestante durante los siglos XIX y XX que en la teología de los siglos precedentes. Numerosos estudios sobre el reino de Dios fueron publicados en la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. ¿Qué pasa? Que dentro del siglo XIX fue un tiempo de considerable efervescencia intelectual, pues se estaba eh, como que nombrando más la teoría de Darwin sobre la evolución, el crecimiento de las ciencias naturales y los estudios críticos sobre la Biblia contribuyeron a un nuevo ambiente. En teología, el liberalismo intentaba retener la fe cristiana a la vez que aportaba el enfoque científico a los temas religiosos. Es así que dentro de esta era vamos a revisar las cuatro principales corrientes que se dieron. Y como primero tenemos el reino de Dios entendido como ideal socioético. ¿Qué es lo que se les viene a ustedes cuando escuchan como un ideal socioético? Espero que estén respondiendo y que podamos coincidir en lo que vamos a revisar en los siguientes autores. Albert Rich y Walter Rauschenbusch fueron dos de los principales autores que contribuyeron a esta corriente. Albert Rich, su propósito primordial fue reinterpretar la reforma del siglo XVII mediante el retorno a las enseñanzas novotestamentarias para contrarrestar las deformaciones teológicas del catolicismo romano, del pietismo y del romanticismo, lo que constituyó un afán loable. También tenemos a Walter Rauschenbusch, que la experiencia que él tuvo con la explotación industrial y la indiferencia del gobierno hacia los obreros lo convirtió en su principal crítico. La principal preocupación de Rauschenbusch era escudriñar las escrituras para encontrar un mensaje para las circunstancias problemáticas de la sociedad industrial. Según él, los cristianos necesitaban hacer reformas sociales mientras que esperaban el regreso de Cristo por las injusticias. Para él, la Iglesia tenía un papel esencial en la lucha contra las injusticias sistémicas entre todos los grupos y para cada persona. Dado así que en 1907 publicó el libro El cristianismo y la crisis social, que influiría en las acciones de varios actores del evangelio social. Además, afirmó categóricamente que quienes desvinculaban el cristianismo de la situación social no entendían a Jesucristo y que era necesario volver al propósito original del movimiento cristiano con el reino de Dios como objetivo. Rauschenbusch dio como 8 puntos que se trataban o que definían sobre lo que él era para él el reino, pero en cuestión de tiempo solo vamos a decir algunos puntos. Por ejemplo, él decía que el reino de Dios es siempre tanto presente como futuro, como ya lo habíamos visto en otras enseñanzas. Nos decía que todos los problemas de la salvación personal deben ser considerados desde el punto de vista del reino, y también que el reino de Dios no se confina dentro de los límites de la iglesia y de sus actividades. Bien, otra de las corrientes principales es que decían que el reino de Dios, entendido como reino milenario judío postergado, o también lo llaman o lo conocen como dispensacionalismo. ¿Qué es lo que quiere decir en esta corriente? Esta corriente nos dice que el reino de los cielos, o sí, pues que el reino de Dios es un gobierno nacionalista terrenal que Jesús ofreció a los judíos, pero que ellos rechazaron. Y de esta manera el programa de Dios para Israel tuvo que ser pospuesto y como un arreglo provisional se introdujo la era de la iglesia. Ahora, la enseñanza dispensacionalista acerca del rapto secreto de la iglesia, con el objeto era que querían sacar a la iglesia de la tierra para que Dios pueda cumplir con el plan original de establecer un reino judío terrenal. Los dispensacionalistas también resaltan mucho la distinción entre Israel y la iglesia. Según su punto de vista, Dios hizo un pacto incondicional con Israel, es decir, sus promesas para con ellos no dependen de que cumplan ciertos requisitos. Seguirán siendo su pueblo especial y al final recibirán
su bendición. También los dispensacionalistas creen que habrá un periodo de 7 años de tribulación, como vemos en la imagen, inmediatamente antes de la segunda venida y del milenio. A veces llaman a este periodo la Gran Tribulación, basados en Mateo 24-21 en varias versiones. Y como vemos, la tribulación se agrega a la línea del tiempo, de esta manera, como vemos en la imagen. Ahora, lo que podemos afirmar legítimamente en base a las escrituras es que los justos, tanto vivos como muertos, serán transformados en la parucía de Jesús y como resultado de la transformación serán arrebatados para encontrarse con el Señor y estar con Él para siempre. Vamos a ver también a continuación lo que uno de los autores, George Ladd, se opuso críticamente al dispensacionalismo, pues para él el reino de Dios ya no pertenecía a Israel, sino a la iglesia. Decía, el reino de Dios ha invadido este siglo malo. Satanás ha sido vencido. El reino de Dios en Cristo ha creado la iglesia y el reino de Dios obra en el mundo a través de la iglesia para cumplir el divino propósito de extender su reino en el mundo. Y bueno, por cuestión de tiempo no vamos a revisar todos los 8 puntos que nos dio este autor acerca de lo que pensaba del reino de Dios, pero que lo pueden revisar. Como tercera corriente vamos a revisar. Sí, el reino apocalíptico de Dios entendido como anunciado por Jesús a los judíos palestinos del siglo I, rechazado por ellos y frustrado por la muerte de Jesús, también llamada escatología consecuente, y sus autores principales fueron Johannes Weiss y Albert Schweitzer. Espero que esté bien pronunciado. Bien, dentro de esta principal corriente decían que el reino era una expectativa orientada al futuro, junto con la resurrección y el juicio, pero la consideraban inminente. Ahora, ¿qué es lo que nos decía Weiss? Para Weiss, el reino de Dios pertenece al futuro. Jesús solamente anuncia su venida y espera una intervención sobrenatural de Dios. Si el reino no llega, se debe a la rebeldía de los judíos. Para borrar los pecados del pueblo, Jesús da su vida como rescate. También resalta el carácter futuro del reino predicado por Cristo. Según él, tanto Juan Bautista como Jesús se hallaban dominados por la persuasión de que estaba cerca el reino, es decir, que todavía no había llegado, pero iba a llegar pronto. Para Schweitzer, que fue muy crítico con las interpretaciones liberales y las reconstrucciones de la vida de Jesús, estas concepciones medio históricas, medio modernas, eran el producto de imaginaciones muy creativas. Para él, el Jesús histórico fue muy diferente al amado maestro que veneramos los cristianos. El Jesús de Schweitzer estaba bajo la influencia del pensamiento escatológico judío de su tiempo y en consecuencia predicaba un advenimiento inmediato del reino mesiánico. Listo, como cuarto, creo que se me pasó. Como cuarta corriente está el reino de Dios entendido como ya realizado por el ministerio y la enseñanza de Jesús por Charles Dodd. En esta corriente, a Dodd se le conoce por promover la escatología realizada. Esta es una teoría que sostiene que los pasajes proféticos del Nuevo Testamento no se refieren al futuro, sino que más bien se refieren al ministerio de Jesús y a su legado permanente en la iglesia, es decir, a diferencia de la anterior corriente que se refería más al futuro, en cambio acá ellos no se refieren al futuro, sino como algo que ya pasó. Por eso dice, de acuerdo a la escatología realizada, todas las profecías de la Biblia sobre el reino se cumplieron durante la vida de Jesús. El estudio de la escatología no implica el fin del mundo, sino el renacimiento del mundo, pues Jesús estableció la norma y sus seguidores continúan viviendo sus principios eternos. También los partidarios de la escatología realizada no esperan un rapto, ni una segunda venida o un juicio mundial. Por el contrario, tratan de centrarse en lo que Jesús dijo o hizo y todo lo demás es irrelevante para ellos. También en la escatología realizada
está relacionada con el preterismo completo, la enseñanza de que las profecías de los últimos tiempos de la Biblia se han cumplido y con la teología del reino ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos viviendo en el reino de Dios y que podemos acceder a las promesas asociadas con el reino en cualquier momento que lo deseamos. Ahora, el hecho de que esta escatología haya sido formulada por un teólogo liberal y continúa siendo una doctrina favorita en los círculos liberales debería ser suficiente para que tengamos cuidado, pues tratar de interpretar la profecía bíblica como algo no literal es lo que debe hacer la escatología realizada, ya que va en contra de los principios de una buena interpretación bíblica. Ahora, para resumir un poco lo de las 4 corrientes que hemos revisado, vemos que primero en la... Perdón, se pasa. Ya. Vimos que en la primera corriente, toda teología debe surgir de la idea central del reino de Dios. Según el principal autor que vimos, cuando Jesús habló acerca del reino, no significaba meramente la comunidad de los redimidos, sino la transformación de la sociedad sobre la tierra. La presencia del reino de Dios significaba reforma social y acción política. En la segunda corriente, vimos que las enseñanzas del dispensacionalismo minimizan la importancia de Cristo, de la cruz y de la iglesia. Para los dispensacionalistas, la cruz fue una idea tardía producida solo porque los judíos rechazaron el reino que se les ofreció. En la tercera corriente, vimos que el reino era una expectativa orientada al futuro, junto con la resurrección y el juicio, pero la consideraban inminente. Y en la cuarta corriente, el reino de Dios, tal como aparece en los evangelios y especialmente en las parábolas, es principalmente un evento histórico que ya tuvo lugar. El reino escatológico ha venido con la proclamación de Jesús. Ahora, continuando, vamos a revisar un poco o acerca, se pasó, de el reino de Dios, si es gobierno o esfera de dominio. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que el reino es gobierno o esfera de dominio? Vamos a ver lo que quiere decir esto. Gobernar o reinar quiere decir que es Dios quien manda o reina. Y el reino es quienes están sujetos al gobierno divino. ¿Quiénes son los que están sujetos a este gobierno real o divino? Son quienes han llegado a ser creyentes y discípulos de Jesucristo. Es decir, el reino de Dios es asunto de la autoridad divina sobre nuestra vida, expresada en obediencia y lealtad de nuestra parte. Su esencia es el gobierno de Dios en nuestro corazón y vida, visto desde la perspectiva divina como autoridad y desde la humana como obediencia y dedicación a la voluntad de Dios. También vamos a revisar el reino, tiempo y eternidad. Ya revisamos las 4 principales corrientes que se dieron en esta era. Pero lo que tenemos que tener claro es que la doctrina concerniente al reino de Dios involucra 3 temporalidades: el pasado, el presente y el futuro. El pasado, como que el reino de Dios estuvo relacionado con el reino de Israel, Judá y con el trono de David y sus sucesores. Presente, como el reino de Dios que en algún sentido vino con el ministerio, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesús. Y como futuro, que es algo que tenemos que enfatizar. Así que, hermanos, con esto hemos terminado y espero que hayan aprendido un poco acerca de lo que pasó o lo que decían acerca del reino de Dios en la era moderna. Dios les bendiga, hermanos.